Buenas tardes compañeros, el día de hoy les vamos a presentar el tema de aplicaciones y consecuencias de la evaluación psicológica. Definición de una prueba. Una prueba es un procedimiento estandarizado para obtener una muestra de la conducta y describirla con base en las categorías o puntuaciones. Como características de esta, tenemos que son procedimientos estandarizados, consideran una muestra de la conducta, permiten obtener puntuaciones o derivar categorías, contemplan normas o estándares, predicen conductas no evaluadas. Se considera que los procedimientos estandarizados son una característica esencial de cualquier prueba psicológica. ¿A qué hace referencia una prueba estandarizada? Se considera que una prueba es estandarizada si los procedimientos para aplicarla son uniformes de un examinador a otro y de una situación a otra. ¿Qué tiene por objetivo la prueba? Consiste en estimar la cantidad de rango o la cualidad que posee un individuo. Buenas tardes compañeros, yo les voy a hablar acerca del tema las otras características distintivas de la prueba. Cada una de estas se lleva a cabo en las pruebas de la aplicación de normas que constituye la gran mayoría de las pruebas en uso, pues una prueba referida a las normas del desempeño de cada examinado se interpreta con referencia de una muestra estandarizada relevante, pero es importante hacer una distinción entre los términos de prueba y evaluación, los cuales a menudo se consideran equivalentes, sin embargo no significan exactamente lo mismo. En este caso, la evaluación es un término más amplio que se refiere a todo el proceso de recopilación de información acerca de un individuo. La evaluación puede definirse como la valoración o estimación de una magnitud de uno o más atributos de una persona. Si bien un ejemplo claro de la evaluación de las características humanas implican la observación, las entrevistas, las listas de cotejo y otras pruebas psicológicas. De igual forma, es importante mencionar que existen consecuencias dentro de la evaluación, como puede ser una valoración rápida y multidisciplinaria de la frecuencia cardíaca, la respiración, el tono muscular, la irritabilidad, el reflejo y la coloración. Determinan la necesidad de cualquier atención médica inmediata, pues si se obtuviera una calificación baja, podría ser candidato para la evaluación de problemas del desarrollo. Tipos de pruebas. De manera general, las pruebas se pueden agrupar en dos campos, individuales y grupales. La primera, por su composición, están hechas para una sola persona. Las ventajas de este tipo de pruebas es que podemos ver ciertos rasgos de la personalidad del individuo, podemos ver puntos en concretos que nos interesen de la investigación y saldrían aspectos que comúnmente no saldrían en las pruebas de tipo grupal. Y la segunda, los tipos grupales, nos permiten obtener medidas adecuadas para grupos grandes. Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, que queramos sacar una estandarización de algún rasgo en común en una comunidad. Para ese caso nos podrían ayudar las pruebas grupales. Por conveniencia, clasificamos las pruebas por 8 categorías que pueden ser referidas a la norma, al criterio, individuales y grupales. Como les mencionaba, estas pruebas se pueden dividir en 8 categorías. La primera, de inteligencia. Aquí se toma muestra de una amplia variedad de habilidades con finalidad de estimar el nivel intelectual general de cada individuo. Un ejemplo de esto podríamos tomar en cuenta de qué tanta comprensión lectora tiene algún individuo, su razonamiento matemático, sus habilidades visuales espaciales, y a base de todo esto ir sacando una conclusión de su coeficiente intelectual. También tenemos la prueba de aptitud, que estas se utilizan para predecir el éxito en una ocupación, en una capacitación o en una actividad educativa. Estas se pueden componer de una sola prueba de aptitud o de baterías de aptitudes múltiples. Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, el examen que hicimos para poder entrar a la universidad. También tenemos las de aprovechamiento, que miden el grado de aprendizaje o de éxito de cada individuo en una materia. Estos son como los exámenes que nos hacen al finalizar de cada parcial para saber qué tanto hemos aprendido.
De hecho, las pruebas de aptitud y de aprovechamiento son muy similares en su contenido, o pueden serlo. Más que nada su diferencia se radica en el uso. También tenemos las pruebas de creatividad, que estas evalúan habilidades del sujeto para generar ideas nuevas y descubrimientos en las creaciones artísticas que se consideran de valor social. Tenemos también las de personalidad, para medir rasgos y cualidades que determinan la individualidad de una persona. Esta información nos puede ayudar para pronosticar la conducta futura. Estas pruebas lo hemos visto, por ejemplo, en psicopatología del niño y me imagino que vamos a ver en psicopatología del adulto, donde podemos ir desde intervalos a listas de cotejo, entrevistas, hasta técnicas proyectivas. También tenemos los intervalos de interés. Estos miden la preferencia de un individuo por ciertas actividades o temas y por lo tanto ayudan a determinar la elección de una ocupación. Estas pruebas se basan en la suposición explícita de que los patrones de interés se determinan y por lo tanto predicen la satisfacción. Un ejemplo de esto se me ocurre el algoritmo que utiliza YouTube. Dependiendo de los videos que tú vayas viendo y te agraden, te van a ir mostrando videos similares para que tú te quedes más tiempo en la plataforma. También tenemos los procedimientos conductuales, que evalúan los antecedentes técnicamente para ver por qué se desencadena el estado actual que tienes. Y como último, las neuropsicológicas. Estas se utilizan en la evaluación de individuos que presentan una disfunción cerebral o de los que se sospechan la tienen. Un dato curioso de estas pruebas es que el doctor tiene que estar muy preparado y puede ir desde 3 a 8 años la evaluación que De uso de las pruebas. Bueno, menciona que el uso más común de las pruebas psicológicas pues consiste en la toma de decisiones acerca de las personas y maneja un ejemplo que dice que las instituciones educativas con frecuencia utilizan las pruebas para determinar el nivel en que deben ubicarse a los estudiantes. Menciona 5 usos de las pruebas, que es uno, la clasificación, diagnóstico y planeación del tratamiento, autoconocimiento, evaluación de programas y las investigaciones. En el término de clasificación incluye una variedad de procedimientos que comparten un propósito común. Este es asignar a una persona a una categoría o a otra. La asignación es la distribución de personas en los diferentes programas adecuados para sus necesidades o habilidades. La detección se refiere a las pruebas o los procedimientos rápidos y sencillos para identificar a individuos que podrían tener características o necesidades especiales. La certificación generalmente implica que una persona tiene al menos un nivel mínimo de destreza en alguna disciplina o una actividad. La selección es similar a la certificación en tanto que confiere privilegios, como oportunidad de asistir a una universidad o obtener un empleo. Dice que el diagnóstico consiste en 2 tareas interrelacionadas. Determinan la naturaleza y la fuente de la conducta anormal del individuo y clasifica el patrón de conducta dentro de un sistema aceptado por el diagnóstico. Las pruebas psicológicas tienen un papel importante en el diagnóstico y la planeación del tratamiento. Otro uso que también menciona es la evaluación sistemática de programas educativos y sociales. Factores que influyen en la solidez de pruebas. Bueno, aquí las pruebas es un proceso dinámico e influido por muchos factores, por lo mismo puede verse afectado de la misma manera. Tenemos que cuidar como aplicador tener las habilidades y capacidades suficientes para poder aplicar estos instrumentos. Y también tenemos que cuidar factores externos, como que no haya distracciones, no haya ruido o estímulos visuales que puedan afectar a nuestra prueba, dependiendo obviamente de qué es lo que queremos ver en procedimientos estandarizados para las pruebas. Una prueba siempre se considera confiable cuando se siguen los estándares que tiene la prueba, es decir,
no podemos nosotros interpretar una prueba con nuestros conocimientos. Por eso es que existen estándares, los cuales son estándares para la evaluación educativa y psicológica y el APA. Algunas pruebas pueden ser modificadas, pero estas solo son en casos necesarios. Generalmente, quien hace las modificaciones son estos dos estándares para casos muy específicos. Procedimientos deseables para la administración de pruebas. Un componente esencial de las pruebas individuales es que los examinadores deben familiarizarse íntimamente con los materiales y las instrucciones antes de comenzar la aplicación. Un examinador bien preparado memoriza los elementos clave de las instrucciones verbales y está listo para manejar lo inesperado. Aunque algunas pruebas individuales son sumamente rudimentarias y poco complicadas, muchas de ellas tienen aspectos complejos de aplicación que, de no tomarse en cuenta, podrían causar que el individuo cometa errores innecesarios en los reactivos. Dentro de estos procedimientos deseables está la sensibilidad ante las discapacidades, como los problemas de audición, visión, lenguaje o control motor, pueden distorsionar gravemente los resultados de las pruebas. Las personas con discapacidades podrían requerir pruebas especializadas para una evaluación válida. La evaluación válida de un sujeto que tiene una discapacidad auditiva requiere antes que nada que el examinador detecte la existencia de la discapacidad. En contraste con los individuos que tienen pérdida auditiva, las personas con discapacidades visuales generalmente atienden bien a los materiales de prueba presentados de modo verbal. Los trastornos del lenguaje representan otro problema para quienes deben hacer un diagnóstico. Las respuestas verbales de los individuos con problemas del lenguaje son muy difíciles de descifrar. Por otro lado, también tenemos los procedimientos deseables para pruebas grupales. El examinador tiene que tener el control total del grupo. La mayor fuente de error en la aplicación de una prueba grupal es el registro inadecuado del tiempo en las pruebas cronometradas. Una segunda fuente de error en la aplicación de pruebas grupales es la falta de claridad en la instrucción para los examinados. El ruido es otro factor que debe controlarse para las pruebas grupales. Una cuarta fuente de error en la aplicación de una prueba grupal es la incapacidad para explicar cuándo pueden adivinarse las respuestas y si está permitido hacerlo. La mayoría de los diseñadores de pruebas incorporan una corrección por conjeturas basada en principios establecidos de probabilidad. Influencia del examinador. Para empezar, hablaremos de la importancia del rapport, ya que proporcionar un ambiente cordial para la prueba es un aspecto crucial de una prueba válida. Un examinador que no establece rapport puede provocar en una persona reaccione con ansiedad, falta de cooperación y hasta de una forma hostil. Esta importancia del rapport toma un peso aún mayor en pruebas individuales y con niños. Género, experiencia y raza del examinador. Un amplio cuerpo de investigadores ha buscado determinar si ciertas características del examinador causan el aumento o disminución de puntuaciones de las personas evaluadas, y los resultados son contradictorios. Por lo tanto, podríamos concluir en que causan nula o poca importancia en la aplicación de estas pruebas. Sin embargo, en casos particulares, esto se pone en tela de juicio, ya que dependiendo de la persona que estemos entrevistando, por ejemplo, podría ser que tenga conflictos con nuestra raza o con nuestro género, y gracias a esto se muestre un poco más hostil o realmente no quiera cooperar. Estos son puntos a considerar cuando estemos aplicando los instrumentos. Antecedentes y motivación del examinador. Los examinados difieren no solamente en las características que los examinadores desean evaluar, sino también en otros aspectos ajenos, que podrían alterar los resultados de la prueba. Ansiedad ante la prueba. Hace referencia a aquellas respuestas fenomenológicas, fisiológicas y conductuales que acompañan a la preocupación por el posible fracaso de una prueba. Y aquí existen ciertos ejemplos. Cuando realizo un examen importante, sudo en gran cantidad. Me paralizo cuando presento pruebas de inteligencia o exámenes escolares. La ansiedad ante las pruebas tiene un efecto perjudicial directo sobre el empeño en ellas. Motivación para el engaño. Los resultados de prueba también pueden ser inexactos si la persona tiene razones para desempeñarse de una manera inadecuada o no representativa. El falseamiento
flagrante de los resultados de una prueba es poco común, pero llega a suceder. Hacemos referencia, en ejemplo, a un pequeño número de personas que buscan beneficiarse de la rehabilitación o de instituciones sociales. Fingen conscientemente en pruebas de personalidad y de habilidades. Implicaciones éticas y sociales de las pruebas. Como sabemos, las pruebas psicológicas son una influencia benéfica en la sociedad. Cuando se les emplea de manera ética y responsable, ofrecen una base para hacer inferencias sensatas acerca de un individuo o un grupo. Estas consisten en promover la orientación adecuada, el tratamiento eficaz, la evaluación exacta y la toma de decisiones justa. Aunque, como sabemos, esto no siempre es así, pues estas pruebas suelen ser manipuladas por personas no capacitadas para la interpretación o aplicación de estas. Es por ello que surge la necesidad de normas éticas y profesionales en la aplicación de prueba. Estas pueden guiar a la práctica de las pruebas psicológicas, además de que nos mencionan las consideraciones especiales en la evaluación de minorías culturales y lingüísticas. Pero estos temas los hablaremos a más profundidad más adelante. Fundamentos para los estándares profesionales de las pruebas. El verdadero reto de la evaluación competente consiste en determinar las fronteras de la práctica ética y profesional. Los dilemas de la evaluación psicológica no son siempre respuestas simples y evidentes. Sin embargo, el alcance de la práctica profesional y ética no es cuestión de gustos individuales o juicio personal. El empleo responsable de pruebas está definido por lineamientos escritos y publicados por asociaciones profesionales, como la American Psychologists Association. La evaluación de los estándares éticos y profesionales ha sido restrictiva casi de manera uniforme, al efectuar una delimitación cada vez más estrecha de dónde, cuándo y cómo pueden utilizarse las pruebas psicológicas. Responsabilidades de los editores de pruebas. Las responsabilidades de los editores se relacionan con la publicación, comercialización y distribución de sus pruebas. Dentro de estas responsabilidades se encuentran las cuestiones de publicación y comercialización. La pauta más importante consiste en evitar la publicación prematura de una prueba. También los manuales y las guías deben de informar datos estadísticos detallados sobre análisis de confiabilidad, estudios de validez, muestras normativas y otros aspectos técnicos. Comercializar las pruebas de una manera responsable no solo se refiere a la publicación, sino también a la forma en que se presenta la información en los manuales y guías. Dentro de estas responsabilidades también se encuentra la competencia de los compradores de las pruebas. La APA determina que las pruebas deben clasificarse en 3 niveles de complejidad, A, B y C, los cuales requieren diferentes grados de conocimiento experto por parte del examinador. El nivel A son todos aquellos instrumentos o pruebas escritas que pueden aplicarse, calificarse e interpretarse con un mínimo de entrenamiento. El nivel B son aquellas pruebas que requieren conocimiento sobre la elaboración de instrumentos y capacitación en estadística y psicología, y el nivel C son aquellas pruebas que requieren de una elevada comprensión de las pruebas y algunos temas relacionados. Responsabilidades de los usuarios de las pruebas. Cuando un psicólogo utiliza pruebas, siempre tiene que proteger esta confiabilidad que se le da. Esto se hace con el consentimiento informado. El consentimiento informado implica 3 aspectos principales. El primero es que este consentimiento va dirigido en un lenguaje comprensivo hacia el cliente. Si es un niño, se tiene que adaptar. Si es una persona adulta, si es un joven adulto, siempre tiene que ser comprensible para la otra persona para que pueda firmar y dar una autorización. 2. Tiene que incluir las razones de la aplicación de la prueba, así como los tipos de prueba que se utilizan y el porqué se le realizan ciertas pruebas. Y 3, ¿cuál es el uso de esas pruebas? ¿Qué uso tú como psicólogo le vas a dar? Y esto es muy importante, de no cumplirse pueden tener consecuencias legales. Acción responsable del informe. Un informe siempre tiene que tener una redacción adecuada, que esta tiene que ser clara, sencilla, directa y no tiene que incluir tecnicismos. Evaluación de minorías culturales y lingüísticas. El efecto de los antecedentes culturales en los resultados de las pruebas
Los profesionales necesitan reconocer que los antecedentes culturales de las personas evaluadas tendrán un efecto en todo el proceso de evaluación. Sattler, en 1988, aconseja que los psicólogos evaluadores realicen su trabajo desde una perspectiva plural, ya que los grupos culturales pueden variar respecto a valores culturales, lenguaje y perspectiva acerca de la vida, roles de miembros de familia, etc. Dice que los investigadores definen la amenaza de confirmar como característica propia. Es un estereotipo negativo acerca del grupo propio. Reiteración. Uso responsable de las pruebas. Anteriormente ya se había comentado sobre el uso responsable de las pruebas. En este apartado se comentarán las diferentes problemáticas donde se hace el uso responsable de las pruebas. Existen 4 ejemplos que nos da el libro, pero por el momento solamente les comentaré uno. Una persona que informó a un psicólogo que su hermano recientemente muerto había sido con toda probabilidad un pedófilo. ¿El psicólogo está obligado a informar de este caso a las autoridades competentes? La respuesta es sí, pero ello podría depender de la jurisdicción del psicólogo y de la redacción de los estatutos pertinentes. De hecho, el psicólogo sí informó del caso a las autoridades, con consecuencias inesperadas. La policía obtuvo una orden de cateo. Fue al hogar de la madre de la cliente, donde el hermano había vivido, y registró la habitación de este último. La madre se impresionó a causa de la inesperada visita de la policía y culpó de infortunio a su hija. Esto produjo una amarga separación y la joven demandó después al psicólogo por violación de la confidencialidad. Esta problemática, observamos que el psicólogo fue responsable sobre las pruebas, a lo cual él no previnió lo que contraía problemas futuros con su paciente. El siguiente tema son las normas y estandarización de las pruebas. Las puntuaciones de pruebas psicológicas se interpretan con referencias a normas que están basadas en la distribución de las puntuaciones obtenidas por una muestra representativa de personas. Es importante mencionar que también las pruebas se determinan por la conciencia o responsabilidad de sus resultados. El resultado inicial de las pruebas suele ser una puntuación natural, como el número total de afirmaciones de la personalidad hacia una dirección en particular o el número total de problemas resultados. La gran mayoría de las pruebas se interpretan comparando los resultados individuales con el desempeño de un grupo normativo. Las fuentes referidas al criterio que se analizan más adelante constituyen una excepción, pues es importante mencionar que un grupo normativo consiste en una muestra de personas examinadas que son representativas de la población que se dirige a la prueba, pero también cabe mencionar que se podría recolectar los resultados del diseño de una muestra grande, heterogénea y nacional de dicha persona con fines de estandarización. El objetivo esencial de una estandarización de una prueba consiste en determinar la distribución de las puntuaciones naturales en un grupo normal de una manera que el diseñador de la prueba pueda publicar puntuaciones derivadas conocidas como normas. Para ser efectivas las normas deben obtener con gran cuidado y contribuir a los prospectos reconocidos que se analizan, pues más adelante, además las normas pueden volverse obsoletas en unos cuantos años. Puntuaciones naturales. El nivel más básico de información que brinda una prueba psicológica es la puntuación natural, es decir, las puntuaciones obtenidas por el individuo o grupo. Estas puntuaciones naturales por sí solas carecen absolutamente de significado, debido a que la mayoría de las pruebas psicológicas se interpretan a través de la consulta de normas. Conceptos estadísticos esenciales. Cuando nos enfrentamos con un conjunto de datos cuantitativos, la tendencia humana natural es la de resumir, condensar y organizar dichos datos en patrones significativos. Dentro de estos conceptos tenemos las distribuciones de frecuencia,
Una manera muy sencilla y útil de resumir los datos consiste en tabular una distribución de frecuencias, la cual se prepara al especificar un pequeño número de intervalos de clase de igual tamaño y después determinar cuántas puntuaciones caen dentro de cada intervalo. Un crisigrama es una representación gráfica de la misma información contenida en la distribución de frecuencia. Un polígono de frecuencia es similar a un histograma, excepto que la frecuencia de los intervalos de clase se representan con puntos en lugar de columnas. Después tenemos las medidas de tendencia central. La media o promedio aritmético es una de muchas medidas de tendencia central y se calcula sumando todas las puntuaciones y dividiéndolas entre el número total. Otra medida útil de tendencia central es la mediana, la puntuación que se centra justo a la mitad cuando se han ordenado todas las puntuaciones. Si el número de datos es par, la mediana es el promedio de las dos puntuaciones que se ubican a la mitad. La moda es simplemente la puntuación que se presenta con mayor frecuencia. Si dos puntuaciones tienen la mayor frecuencia de ocurrencia, se dice que la distribución es bimodal. También tenemos las medidas de variabilidad. Es probable que dos o más distribuciones de puntuaciones de prueba tengan la misma media y que sin embargo difieran una gran medida en el grado de dispersión. El índice estadístico de variabilidad que más se utiliza en el grupo de puntuaciones es la desviación estándar, designada como una S o abreviada con las iniciales de E. La distribución normal es posible que a medida que se añaden nuevos individuos a la muestra, la distribución de puntuaciones se aparezca cada vez más a una curva simétrica, definida matemáticamente y con forma de campana, denominada distribución normal. Por último, tenemos la asimetría, que se refiere a la simetría o asimetría de una distribución de frecuencia. Si las puntuaciones de prueba se agrupan hacia el extremo inferior de la escala, se dice que la distribución tiene una asimetría positiva. En el caso opuesto, cuando las puntuaciones de prueba se agrupan en el extremo superior de la escala, se dice que la distribución tiene una asimetría negativa. Transformación de la puntuación natural, percentiles y rangos percentiles. Los percentiles expresan el porcentaje de individuos dentro de la muestra de estandarización que obtuvieron puntuación por debajo de una puntuación natural específica. Por ejemplo, en la puntuación de vocabulario representa en la tabla 3.3 del porcentaje de 94% en la muestra que se colocó por debajo de los 25 puntos. Los percentiles también podrían considerarse como rangos de grupos de 100 sujetos representativos, donde 1 es el rango y el 100% el superior, pues casi cualquier tipo de resultados de prueba se puede presentar como percentiles, incluso cuando otras transformaciones sean la meta principal de las pruebas, pues las puntuaciones percentiles tienen una desventaja importante, distorsionan la escala de medición subyacente, en especial en los extremos. Desviación estándar. Esta expresa la distancia desde la magnitud en una unidad de desviación estándar. Las puntuaciones estándar tienen la propiedad psicométrica deseable de convertir la magnitud relativa de distancia entre los valores susceptivos que existen en las puntuaciones naturales originales. Asimismo, las puntuaciones estándares tienen exactamente la misma forma que la distribución, pues es importante mencionar que cada una de las puntuaciones naturales de una distribución se transforman a una puntuación natural de una distribución que se transforma a una puntuación estándar. Siempre tiene la medida de 0 y un valor de 1. Puntuación T y otras puntuaciones estandarizadas. Los especialistas en pruebas han diseñado ciertos números de variables para la puntuación estándar, que en conjunto se conocen como puntuaciones estandarizadas, pues las puntuaciones estandarizadas eliminan la fracción y los signos negativos al producir valores diferentes a 0 para la media. Puntuación T, que tiene una medida de 50 y una desviación estándar de 10, la escala en punto T, son especialmente comunes en las pruebas de personalidad para transformar las puntuaciones naturales en puntuaciones T, y para ello se requiere de una fórmula. Como ya se ha mencionado, puntuación estándar normalizada se señala que los psicólogos y educadores prefieren manejar distribuciones normales debido a que las propiedades estáticas de las curvas normales son muy conocidas y las puntuaciones estándar de estas distribuciones se pueden comparar de manera directa. He señalado que la transformación de un grupo de puntuaciones naturales a puntuaciones estándar conserva la forma original de una distribución,
pues cada puntuación estándar normalizada se logra mediante el proceso inverso, es decir, se utiliza el percentil de cada puntuación natural para determinar su puntuación estándar correspondiente. Incluso sería posible que una puntuación natural que se encuentra significativamente por debajo de la media tenga una puntuación estándar normalizada que supera la media. Por último, les hablaré acerca del tema de estaninas, estrés y escalas, pues las transformaciones de puntuaciones naturales que tienen principalmente un interés histórico en la Fuerza Aérea de Estados Unidos, pues esta desarrolló la escala de estaninas durante la Segunda Guerra Mundial en una escala de estándar. Toda la puntuación natural se convierte en un sistema de puntuación de solo un dígito que lleva del 1 al 9. Cabe mencionar que la medida de puntuación de estaninas siempre es de 5 y la desviación estándar es aproximadamente de 2, pues la transformación de puntuaciones naturales estaninas es simple. Las puntuaciones se ordenan de menor a mayor y el 4% más bajo de las puntuaciones se convierte en una estimación de un sistema siguiente de 7. Se convierte a una estanina de 2 y así sucesivamente. Selección de un grupo normativo. Cuando se elige un grupo normativo, los diseñadores de pruebas se esfuerzan por obtener una muestra transversal representativa de la población para la cual se diseñó la prueba. Para la selección de este grupo se puede utilizar un muestreo aleatorio estratificado. Este método consiste en clasificar a la población respecto a variables como edad, género, raza o nivel educativo y después seleccionar al azar un porcentaje adecuado de personas dentro de cada estrato. Por otro lado, para la aplicación de estas pruebas psicológicas existen normas, pero estas no son absolutas o universales o atemporales, debido a que con el tiempo pueden cambiar o modificarse. Entre las normas que podemos encontrar están normas de edad y grado escolar. Las normas por edad tienen como objetivo facilitar las comparaciones entre sujetos de la misma edad. Las normas por grado describen el nivel de desempeño de las pruebas para cada grado escolar dentro de la muestra normativa. Además, también podemos encontrar las normas locales y de subgrupo. Las normas locales se derivan de los individuos representativos a nivel local y las normas de subgrupo son las puntuaciones obtenidas por un subgrupo identificado. Y por último se encuentran las tablas expectativas. Estas describen las relaciones establecidas entre las puntuaciones de prueba y el resultado esperado en una prueba relevante. El valor práctico de estas es que los nuevos examinados pueden tener una idea de las probabilidades de éxito en cuanto al criterio. Pruebas referidas al criterio. De aquí se desglosa en dos tipos de pruebas: pruebas referidas al criterio y pruebas referidas a la norma. ¿En qué consisten las pruebas referidas al criterio? Representan un cambio fundamental en perspectiva. La atención se dirige hacia aquello que el examinado puede hacer, más que en comparaciones con los niveles de desempeño de otros individuos. Así, las pruebas referidas al criterio identifican el dominio o la falta de dominio en relación con competencias específicas y predeterminadas. Este tipo de pruebas se utiliza cada vez más en los sistemas educativos, donde, claro, ayudan a evaluar el dominio que han logrado los estudiantes de las habilidades académicas esperadas en cada grado escolar. Prueba referida a la norma. El objetivo de una prueba referida a la norma consiste en clasificar a las personas evaluadas en orden creciente en un continuo de habilidad o aprovechamiento. Así, una prueba referida a la norma utiliza una muestra representativa de individuos, el grupo normativo o muestra de estandarización, como un marco de referencia para su interpretación. Existe una gran diferencia entre estos dos tipos de prueba. Como la prueba referida al criterio nos dice que el contenido se selecciona con base en su relevancia para el currículo, lo cual implica el juicio y el consenso de educadores y de otros interesados en las labores educativas.
Examinar las habilidades académicas básicas en ambientes educativos. Pruebas referidas a la norma. Eligen reactivos que proporcionen la mayor discriminación entre los examinados en la dimensión que se está midiendo. Principios psicométricos, correlación con la puntuación total. Clásica de pruebas y fuentes de error. También se le conoce como teoría de puntuaciones verdaderas y falsas. Esta teoría clásica de medición es la idea de dos factores de influencia. La primera, o el primer factor, se conoce como factor que contribuye a la consistencia. Esto quiere decir que son todos los datos que vamos a obtener de forma verdadera y que son comprobables. Y el otro factor es que contribuyen a la inconsistencia. Estos son todos los datos erróneos. Esta teoría menciona que siempre en una prueba vamos a encontrar errores, los cuales los denomina errores de medición. Fuentes de error y de medición. El error de medición es todo aquello que no sea la puntuación verdadera y que forma parte de la puntuación obtenida de la prueba. Los errores pueden surgir de innumerables fuentes. Por ejemplo, la selección de reactivos es una fuente de error de medición, es el instrumento mismo. El diseñador de una prueba debe decidirse por un número finito de reactivos de una reserva potencialmente infinita de preguntas de la prueba. Dice también que una prueba siempre constituye una muestra y nunca la totalidad del conocimiento o de la conducta del individuo. La selección de reactivos siempre es una fuente de error de medición en las pruebas psicológicas. Otro error podría ser la aplicación de la prueba. Aunque los examinadores suelen proporcionar un ambiente óptimo y estandarizado, las circunstancias de la aplicación pueden generar numerosas fuentes de error. Un error sistemático de medición surge cuando, sin que el autor lo sepa, la prueba mide de manera consistente alguna otra condición que no sea el rasgo por la cual se creó. Error de medición y confiabilidad. Dice que cuando se examinan las puntuaciones de prueba de grupos de personas, las causas de error de medición son increíblemente complejas. Los errores no sistemáticos de medición se comportan como variables aleatorias. Una teoría clásica acepta esta aleatoriedad esencial de error de medición como una suposición axiomática. Dice, Gulinsky en 1950 enumera 4 errores. Uno es: los errores de medición son aleatorios. 2. La medida del error de medición es igual a 0. 3. Las puntuaciones verdaderas y los errores no se correlacionan. 4. Los errores en diferentes pruebas no se correlacionan. Puede demostrarse que la varianza de las puntuaciones obtenidas es simplemente la varianza de las puntuaciones verdaderas más la varianza de los errores de medición. Coeficiente de confiabilidad. En términos matemáticos más precisos, el coeficiente de confiabilidad es el cociente de la varianza de la puntuación verdadera entre la varianza total de las puntuaciones de prueba. En el sentido literal, el coeficiente de confiabilidad indica la proporción de la varianza en las puntuaciones obtenidas en la prueba, que se explica por la variabilidad de las puntuaciones verdaderas. Sin embargo, la fórmula para el coeficiente de confiabilidad indica también una interpretación adicional. Coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación se expresa con una R y esta dice que es la relación lineal entre los conjuntos obtenidos de puntuación de una misma persona. Sus valores van desde -1 hasta +1. Un coeficiente de correlación significativa es la relación lineal perfecta entre dos conjuntos. Existen tanto correlaciones positivas como correlaciones negativas. Confiabilidad por mitades. Se obtiene una estimación de la confiabilidad por mitades al correlacionarlas de una puntuación obtenida por mitades.
Esto aplicando una prueba. Coeficiente de correlación como coeficiente de confiabilidad. Un uso del coeficiente de correlación es el de estimar la consistencia de las puntuaciones de una prueba psicológica, pero también es un coeficiente de confiabilidad. Este análisis introduce un método para estimar la confiabilidad de una prueba. Aplica el instrumento 2 veces al mismo grupo de personas y calcular la correlación entre ambos conjuntos de puntuaciones. Confiabilidad temporal. El método más sencillo para determinar la confiabilidad de las puntuaciones de una prueba consiste en aplicar 2 veces la misma prueba al mismo grupo de heterogéneos y representativos. Si la prueba es del todo confiable, la segunda puntuación de cada persona será completamente predecible a partir de la primera. Estabilidad temporal. Test-retest. Implica que un instrumento aplicado en 2 momentos distintos al mismo sujeto debe arrojar el mismo resultado. La correlación entre mediciones debe ser alta 1.8 a 1. Por mitades es una forma de consistencia interna que se elige en la mitad de los reactivos de un instrumento y se correlaciona con la otra mitad. La asociación entre mitades debe ser alta para hablar de un instrumento confiable. Confiabilidad de las formas paralelas. Estas formas paralelas incorporan contenido similar y cubren el mismo rango y nivel de dificultad en los reactivos. Estas formas tienen propiedades estadísticas y normativas similares. Confiabilidad por mitades. Se obtiene una estimación de la confiabilidad por mitades al correlacionarlas de una puntuación obtenida por mitades. Esto aplicando una prueba.